Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos la parte número 4 de la didáctica general, el programa completo. En este video nos vamos a concentrar en la evolución del pensamiento didáctico, es decir, en la historia de la didáctica. Y comenzamos con Juan Comenius y la didáctica magna. Para esto necesitamos saber cómo era la educación antes. Solamente las familias adineradas podían pagarle a un docente, a un profesor, para que le enseñara a sus hijos. No importa las edades de estos niños, el profesor les enseñaba lo que él creía que necesitaban aprender. ¿Sí? Bien. Comenio desarrolla en su obra en Alemania, aunque nace en Moravia, actualmente República Checa, su obra Didáctica Magna, la cual entrega una normativa metodológica para la instrucción educativa. Es decir, él ya sienta las bases de la didáctica, metodologías para enseñar. Pero lo más importante, dice, lo cual tomó como objeto de estudio, su intención es generar método universal de enseñanza que permita que todos aprendan. Es decir, ya comenzó las bases de que la educación pudiera ser para todos, ¿sí? Él tenía una frase que, si no me equivoco, decía enseñar todo a todos. Y de esa manera no excluía a las otras clases sociales. Después segmenta el trabajo educativo, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo hace en base a las edades de los niños, ¿sí? Niveles en función de las edades y sobre todo de los niños, teniendo en cada nivel un especialista docente. Es decir, para, no sé, niños de 6 años, niños de 12, niños de 14. Antes, como les decía, un profesor para 2 o 3 niños, hijos de esa familia, no importaba el nivel de cada niño. Y él sienta las bases de esto. Como más específica la educación. Acá está la frase, se debe enseñar todo a todos, como les decía recién. En esta didáctica magna, su método se centra en el desarrollo permanente del contenido a lo largo de la vida. Es decir, ¿qué les va a servir para la vida a esos niños? En donde el estudiante debe observar, memorizar y ejecutar y lograr que se traduzca en la moral, es decir, en la práctica. ¿A qué se refiere? Observa lo que hace el docente, memoriza, ejecuta, o sea, practica y luego se lo evalúa para saber si lo puede aplicar. A esto se refiere su método. Luego viene Herbart, también un gran pedagogo, en la pedagogía general. ¿Qué me va a decir él? El aprendizaje debe servir al propósito, dice, de crear interés. O sea, ya habla de motivar. El aprendizaje es transitorio, pero el interés debe durar toda la vida. Habla de un sentido que debe tener ese aprendizaje, ¿sí? Ese conocimiento. Herbart nace en Alemania, estudia en Suiza, siendo filósofo y, como les decía, un gran pedagogo. Su principal obra en el ámbito educativo, Pedagogía General, que busca el desarrollo científico de la pedagogía, cuyo fin sería la moral. Y acá vemos cómo la pedagogía va a influir en la didáctica. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que hablamos de que la didáctica es una disciplina porque se apoya en otras ciencias. Una de ellas, y una de las más importantes, es la pedagogía. Bien, algo más sobre Herbart. La pedagogía sería la manera de conducir de forma consciente y sistemática la adquisición de contenidos y el desarrollo del conocimiento. Ya se basa en cómo adaptar ese conocimiento. Su método es, miren cómo va cambiando el método a través de los años. Preparación del material educativo, o sea, ya se está centrando en el cómo voy a enseñar desde el recurso. Y su presentación,
desarrollar la asociación y generalización, posteriormente aplicarlo. O sea, ya existe una preparación antes del proceso de enseñanza. Luego tenemos a John Dewey. Los autores anteriores se contextualizan en el enfoque tradicional, ¿sí? Y un poco tecnocrático, para que tengan una idea. Ya Dewey lo centramos en el enfoque crítico o la escuela nueva. ¿Qué nos va a decir él? La crítica a la escuela tradicional, su obra, dice: la enseñanza debe ser por la acción. La educación es la vida, la escuela es la sociedad. O sea, educamos para la vida, lo he dicho muchas veces, y él se acentúa mucho en esto de la sociedad, como contribuir a la sociedad desde el sujeto educado. Dewey nace en Estados Unidos y estudia en la Universidad de Vermont en artes. Luego se doctoró en filosofía. Sus principales obras, si las quieren leer, muy interesantes: La escuela y la sociedad, la otra obra, Democracia y educación, y La teoría de la pregunta, entre otros artículos muy importantes que él aporta a la educación y a la didáctica. Criticó a la escuela tradicional, que al potenciar el rol docente deja al estudiante como espectador. Recuerden que el enfoque tradicional era pasivo el sujeto de educación y el centro era el docente, ¿sí? El conocimiento lo poseía el docente. Entonces él critica esta posición y dice: no, el alumno debe ser activo en el aprendizaje, debe ser participativo, debe ser responsable de ese aprendizaje. Su crítica se fundamenta en que todas las personas son distintas y tienen motivaciones particulares. Entonces acá hablamos de que en el enfoque tradicional había una homogeneización de la educación. Todos iguales, todo el proceso de enseñanza iguales, porque todos aprenden igual. Esto con los años se demostró que no. Todos somos diferentes, todos tenemos ritmos de aprendizaje diferentes, competencias, capacidades diferentes. Entonces se enfoca en una educación heterogénea, ¿sí? Siempre contemplando la diversidad de sujetos de aprendizaje. Por lo que el contenido no puede estar preestablecido, por lo que los estudiantes deberán agruparse según sus propios intereses. Acá ya propone las bases de lo que es el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Su interés se fundó en principios pedagógicos. El aprendizaje se logra haciendo, acá tenemos la experiencia, a través de actividades que recojan el interés de los individuos. Ya ven cómo el niño participa en ese proceso de aprendizaje. Bien, desde 1950 hasta hoy, la historia de la didáctica ha sido, como decía recién, desde 1950 se empieza a imponer una visión técnica, o sea, basada en el método, la escuela comprendida como una empresa. Les mostré, a ver si recuerdan, si no, se los voy a mostrar, cuando vimos en el capítulo anterior una imagen, si no me equivoco, estaría aquí. Fíjense, el docente habla y los alumnos escuchan, ¿sí? No hay interacción, como les decía recién, ¿sí? Cuando habla de fábrica, se centra en esto: todos deben tener el mismo pensamiento que el docente, y el docente va a impartir ese pensamiento recortando las ideas de los alumnos, es decir, limitando lo que razona el alumno para que repita lo que el docente quiere. Sin embargo, en el enfoque crítico, ven acá cómo primero se transforman todos en un ambiente mucho más distendido, donde todos pueden preguntar, donde existe una interacción entre el alumno y el docente, participan. Fíjense que está presente la tecnología en esta imagen que coloqué. Bueno, en esto, si me permiten, acá también se puede observar cómo primero las paredes hablan, ¿sí? Fíjense que hay recortes, calendarios, imágenes de lo que se está trabajando.
vemos un grupo, entonces tenemos una visión desde la teoría sociohistórica de Vygotsky, ¿no? El aprendizaje en interacción con otros. Fíjense que en la mesa hay material de trabajo donde los alumnos pueden experimentar, tocar en lo concreto, ¿sí? Bien, volvamos. Disculpen que me retrocedí. Entonces, a esto se refiere, la escuela es comprometida como una empresa, es comprendida como una empresa, es decir, reproductora de un pensamiento social válido, ¿sí? ¿Por qué digo válido? Porque para esa sociedad. Todo esto está muy criticado hoy día, ya que se estimula al sujeto de aprendizaje a que razone, a que tenga un pensamiento crítico, a que se desarrolle desde su capacidad innata. Bien, en 1950 el enfoque era conductista, el rol de la planificación docente, la cual debe poseer todas las conductas evidenciales que deben desarrollar los estudiantes. Acá vemos como un control, ¿sí? Un sistema de control. Muchos autores hablan de que esto no es posible, ya que al tratar con personas tenemos que siempre entenderlo como un ambiente que puede tener cambios, ¿sí? Que no puede ser lo que esperamos. Para esto se modeliza la situación de didáctica, de enseñanza, en cuanto que tenemos que disponer de variables de complejidad, desde lo simple a lo complejo, para adaptarnos a esa diversidad de alumnos que tenemos. Bien, ya en 1970 surge el constructivismo, con autores como Vygotsky, Piaget, Ausubel, etc. Concepción de aprender haciendo, ¿sí? En la experiencia, en la práctica, esa interacción del sujeto con el objeto, diría Piaget, o con otros, diría Vygotsky. Esta interacción que debe tener las flechas hacia los dos lados va a producir el aprendizaje. Análisis y reflexión de la práctica docente en constante reflexión para el crecimiento, para la evolución de esa didáctica. En la actualidad, desarrollo de la investigación y la reflexión en la práctica docente, en permanente aprendizaje. Generación de escenarios de aprendizaje que permitan el logro de competencias, es decir, llevar ese conocimiento a lo real, ¿sí? Como les decía en el video anterior, si estoy hablando de contaminación, enseñando todo lo que es el contenido de ecosistema, hablar de contaminación y contextualizarlo donde viven los niños, que ellos lo puedan ver y de esa manera trabajar el conocimiento. Bien, pasamos a otro tema, ¿sí? Historia terminamos, que es la didáctica general y la específica. Y fíjense que puse según Camilloni, porque voy a hablar de esta autora como toma las dos didácticas. La didáctica general, en su concepto, es una disciplina que se ocupa de los aspectos generales de la enseñanza y el aprendizaje. Según Camilloni, esta rama de la didáctica se enfoca en principios, teoría, metodología de enseñanza, que son aplicables a todas las áreas y niveles educativos. La didáctica general busca establecer fundamentos y bases comunes para la práctica docente. Es decir, ¿qué vamos a encontrar en la didáctica general? La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, la teoría de Brunner, muchos conceptos, muchas ideas, muchos supuestos de Cristina Damini, Daniel Feldman, Alicia Camilloni, etc. Estoy hablando de autores actuales. Entre otros, Achilli, Egles, hay infinidad, ¿sí? Bien, estas bases me van a servir en la didáctica específica, ¿sí? Porque la didáctica específica dice, se refiere a la aplicación de principios de la didáctica a campos de conocimiento particulares o áreas específicas de la enseñanza. Es decir, por ejemplo, yo tomo las teorías de Vygotsky y pongo a los niños en grupo
para hacer experimentos en conocimiento del ambiente o ciencias naturales o biología o química, etc. ¿Ven cómo se aplica desde la didáctica general a la específica? Bien, se trata de adaptar los enfoques, estrategias y métodos pedagógicos generales a las características y necesidades particulares de una disciplina, materia o nivel educativo. Por ejemplo, vamos a ver el tema del nivel educativo. Si yo me baso en la teoría de Piaget, yo sé que los niños en primer grado, vamos a abarcar el nivel inicial, hasta segundo, tercer grado, necesitan material concreto, porque no pueden abstraer. Entonces, no importa qué voy a enseñar, el niño debe visualizarlo, debe tocarlo, debe verlo, debe interactuar con ello para que sea un aprendizaje significativo. ¿Sí? ¿Me entienden? Recuerden que pueden dejar las dudas en los comentarios. Relaciones entre la didáctica general y la didáctica específica. Algo específica, acá hay un error, disculpen. Algo que preguntan siempre en el canal. La didáctica general conceptualiza su producción de conocimiento alrededor de la enseñanza, mientras que la didáctica específica lo hace sobre los contenidos específicos. Fíjense, la general se aplica a todo el proceso de enseñanza, no especifica, ¿sí? Disculpen. Sin embargo, la específica se va a centrar en el contenido y la edad, el nivel, ritmo, características de mis alumnos o características de la institución donde enseño, etc. Ejemplo, ¿cómo enseñar un idioma? ¿Es lo mismo que enseñar inglés que español? No, porque la estructura del lenguaje es diferente, ¿sí? Y lo primero que nos va a decir un profesor de inglés, si no me pueden corregir, es no traduzcan al castellano, porque no son las mismas estructuras del lenguaje. Fíjense que desde lo más básico, lo primero que hacemos es traducirlo, ¿sí? O sea, darle la misma forma en la que nuestro proceso de pensamiento lo hace en castellano. ¿Y qué te dice el profesor de inglés? No lo hagan porque se van a confundir. La estructura del lenguaje es diferente. Por lo tanto, desde la didáctica específica tenemos que adaptar, ¿sí? Para poder enseñar el idioma inglés, que no es igual al castellano. ¿Dónde está la diferencia entre enseñar lengua y matemática? ¿Sí? Bien, si vamos a las similitudes, tanto las letras como los números son signos culturalmente establecidos y construidos. Es decir, una sociedad los crea y dice, bueno, el número 1 equivale a un elemento, ¿sí? La letra A suena A para escribir abeja, por ejemplo. Bien. Esto va a llevar que a la hora de enseñarlo va a haber diferencias de estrategias y metodologías. Por ejemplo, cuando enseño las letras, casi siempre lo hago representando imágenes. Cuando enseño los números, lo hago representando cantidades, ¿sí? Recursos didácticos, bueno, lo acabo de decir. La complejidad conceptual de lo que estoy enseñando. No enseño conceptos, enseño conceptos, pero a través de construcciones. No le voy a decir al niño, el número es una construcción social establecida por la... No, voy a llevarlo al hacer y los objetivos que quiero que aprendan. Bien, continuamos. Resumiendo, ¿qué abarca la didáctica? Me va a matar la alergia, disculpen. ¿Qué abarca cada didáctica? Para que lo tengan bien claro, la general va a tener en sí el currículo, y esto va a depender del nivel, la estrategia de enseñanza, que esto va a depender de las características de los niños, del contenido, es decir, el currículo, la evaluación, los tipos de evaluación, ya hemos hablado de diagnóstica, formativa, sumativa, también está la procesual, etc. Y la construcción de saberes, es decir, un enfoque, por ejemplo, constructivista, que es el actual, o cognitivista, que es el actual.
Sin embargo, la didáctica específica me va a decir campos de conocimiento, matemática, química, biología, etc. Los niveles de educación al cual me voy a referir en el proceso de enseñanza. Puede ser inicial, primario, secundario o formación superior. La edad, ¿sí? Tipo de establecimiento. Siempre les digo, no es lo mismo enseñar en una escuela en contexto de encierro, ya sea albergue, ya sea una cárcel, etcétera, en una escuela rural, en una escuela marginal, en una escuela frontera, etcétera. Y las características de los sujetos, ¿sí? No solamente las características en la edad, sino las características culturales, sociales, económicas, de aprendizaje, ritmos, capacidades, etc. Bien, próximo video vamos a seguir cómo se construyen las relaciones de las didácticas para que no se haga tan extenso. Recuerden que pueden contactarnos para clase o para material que necesiten a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Si necesitan cualquier otro tema, también pueden dejarlo en los comentarios. Desde ya, muchas gracias. No se olviden de suscribirse, comentar y compartir. Adiós.